Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, Guachapori. Aquí nuevamente Warrior, transmisión de todos los jueves, la hora favorita. Hoy, pues nada, tengo un invitado aquí muy interesante, uno de los pioneros de la radio nacional, un personaje importante, uno de los gestores de la onda corta, ¿no? De la AM y el FM, Humberto González, aquí presente. Mucho gusto, Humberto, ¿cómo estás? Hola, mi querido Juan Carlos Warrior, qué gusto estar aquí esta tarde. Y bueno, fíjate la costumbre de la radio tradicional, ¿verdad? Cuando saludabas, buenas tardes, buenos días. Aquí es atemporal. Ahora el tema es atemporal. Bueno, pues qué gusto, dame locución radial, dame todo locutado radial, ¿eh? Pues un gusto tenerte aquí, mi querido Humberto, y gracias por aceptar la invitación, ¿no? Porque justo yo iba caminando por ahí por el centro, ¿no? Y vi este fragmento histórico importantísimo en la esquina que decía el Bazar de la Chona, ¿no? Entonces dije, voy a entrar a ver qué hay acá, y me encuentro entonces, ¿no? Esto que te contaba, una colección fantástica de memorabilia, ¿no? Una colección fantástica de esta tecnología que hoy llaman obsoleta, ¿no? Alguien me dijo, oye, es que tú eres un güey vintage. No, espérame, ¿cómo vintage? Yo soy alternativo, diferente, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, entré y platiqué contigo, ¿no? Y justo te quería traer aquí al programa para que nos contaras el proyecto, nos cuentes un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que hay ahí en esa esquina del Bazar de la Chona. Pues mira, qué gusto estar aquí contigo, Warrior, mi querido Warrior. Fíjate que justo esta esquina de la cual hablas, que es una esquina emblemática de la ciudad de Hermosillo, es donde nace Hermosillo hace poco más de 300 años, cuando en aquella época estaban estaban llegando culturas de diferentes partes del mundo. Habían llegado los franceses a fundar Hermosillo. Hermosillo fue una colonia francesa. Ellos fundaron... Con razón los tacos. Sí, ellos fundaron villas, así como allá en el sur del país llegaron los españoles, aquí a Hermosillo llegaron franceses. Ellos fundaron la primer villa, la villa de Ceris, otras villas de Íñigo, que es ahí donde está la Capilla del Carmen, en el centro histórico, y formaron villas del Pitic, que así se conoció durante muchos años a Hermosillo. Llegaron otras culturas, llegaron catalanes, rusos, italianos, austriacos y muchos chinos. Y un colombiano. Y ahora un colombiano, ¿sí, no? Y bueno, esa parte del centro histórico hoy, Hermosillo, en el año 1832 se establece ya legalmente la capital de Hermosillo. En esa parte había muchos chinos, era como una especie de barrio chino. Tuve yo a bien adquirir esta propiedad como un patrimonio de la familia, pero te contaba antes de estar aquí, que para mí esa esquina es un patrimonio de la ciudad. Yo cuando me pongo a investigar, cuando me pongo a leer, cuando platico con gente longeva de la zona, con el historiador de Hermosillo y veo su valor histórico, decidí abrir las puertas a través de una galería, un centro anticuario, un centro vintage, con decoración, con antigüedades, abrirlo a la comunidad de Hermosillo porque lo considero un patrimonio de la ciudad. Okay. ¿Qué nos vamos a encontrar en el bazar? ¿No? Yo no iba a spoilear, pero quiero que tú me cuentes qué hay adentro del bazar. ¿Qué hay? ¿Cómo defines tú cada uno de los objetos que hay? ¿No? Están los radios, hablamos de las cintas de 8 tracks de Pink Floyd, recuerdo que fue lo primero que yo saqué. ¿No? ¿Qué hay? Cuéntale a la gente qué hay, ¿no? Porque pues, de aquí tienen que salir para allá, ¿no? Sí, fíjate que este proyecto nace con la idea de compartir con la gente de diferentes edades, gente adulta, gente de mediana edad y por sobre todas las cosas con gente de las nuevas generaciones que tengan una idea de cómo pudo haber sido aquel tiempo de cuando llegaron los primeros pobladores, de nuestros ancestros, de cuando las calles eran de piedra, de cuando las casas eran de adobe, cuando la gente cocinaba en estufas de leña, que se alumbraba con lámparas de petróleo. Entonces, lo que hice fue crear
una atmósfera. Tú llegas a esta casa, que es una casa antigua, de las primeras que se construyeron en Hermosillo, y se convierte en Casa de la Chona. Galería, bazar, café, antigüedades, vintage, y nace también de un gusto. Ahorita, cuando me presentabas, muchas gracias, me presentabas como gente de la radio, de los pioneros de la radio FM, AM, de la radio tradicional, y ese gusto empezó justo allí, por mi pasión por la radio. Yo cuando era niño, abría los radios a los 3 años, destapaba los radios. No encontrabas gente. Buscaba a los hombrecitos que estaban adentro de esa caja acústica. Yo fui en su momento de esa época en la que no había ni siquiera televisión. Vaya, había una que otra casa en Hermosillo en los años 60, 70 tenía televisión y blanco y negro. Entonces, lo más común en cualquier casa era encontrar la radio AM en aquella época. Tuve la gran oportunidad de disfrutar aquellas radionovelas, Calimán, El hombre increíble, Porfirio Cadena. Calimán era el que traía un turbante, ¿no? Sí. A ver, dime una cosa, ¿Calimán de dónde era? ¿Era mexicano? Fíjate, yo sabía que Memín era mexicano. Sí, Memín, sí, pero Calimán no era mexicano. Creo que no. No recuerdo bien la historia, pero sí recuerdo que yo escuchaba Calimán. Bueno, en Colombia el contraparte de Calimán era uno que se llamaba el indio amazónico. Pues sabías que era colombiano, salía con un taparrabos y un puñalota así, ¡oh! Se tiraba, entonces ese es colombiano. Pero Calimán nunca supe, porque luego sí se movía como en la urbe, ¿no? Sí. Y bueno, esas historias te atrapaban sin duda, ¿no? Porfirio Cadena, El ojo de vidrio, y bueno, una de Tres Patines, y una serie de radio novela, y el estilo de esa época de hacer radio, donde te imaginabas que te atrapaba la imaginación, ¿no? Esa mente del teatro. Era increíble. Dime una cosa, hablando de eso, porque bueno, está el bazar de antigüedades, ¿no? Donde tienes, que según yo lo veo, ¿no? una memorabilia tecnológica importante, ¿no? Hay radios, tienes un par de tornamesas Newmar que ha visto sí, correcto. Digo, yo tuve uno hace 10 años, cuando me hice unos vintage, dije, madre, ya soy vintage, tengo un problema, ¿no? Pero además de eso, me parece muy, muy, muy padre esto que hablas, ¿no? O sea, la forma anterior de contar historias en los medios, ¿no? Porque todo está relacionado, ¿no? La radio, el contenido, la memorabilia, ¿no? Parece que tú tuvieras un gran programa de radio ahí dentro lleno de memorias, ¿no? Así es. Entonces, de esa pasión por la radio, y por cierto, tengo un espacio dedicado a ese tema de la época de oro de la radio, hice un proyecto en el que la atmósfera te envuelve. Llegas, abres la puerta y parece como que si entraras a una especie de portal, como si entraras a la máquina del tiempo. De hecho, yo siempre recibo a los amigos e invitados y gente que nos visita, bienvenidos a la máquina del tiempo. ¿Por qué no le pusiste la máquina del tiempo? Porque te envuelve. Entras y dices, wow, sí, la iluminación, la música de Agustín Lara, de Lupita Palomera, de Toña la Negra, de Pedro Vargas, de Pedro Infante, del trío Los Dandis, de Guti Cárdenas, de Alfonso Ortiz Tirado. Bueno, una de música muy bonita de la época de los años 20, 30, 40, algo de los 60, de Leodán. De pronto sale Camilo Sesto, o de pronto sale Rocío Dúrcal. Pero me remonté a lo más atrás que pude de los inicios de la radio, y eso atrapa. Es increíble ver cómo llegan gentes ya mayores, pero también jovencitos que dicen, oiga, esa música. No, claro, es que la radio hoy, te digo, yo te decía, yo soy muy amante de la radio, estuve involucrado con la radio muchos años, escuché radio, yo me hice músico por la radio, me hice comunicador por la radio. Todavía, recuerdo hace mucho, escuchaba los programas de Howard Stern, y hoy todavía está al aire, ¿no? Entonces, la radio tiene un poder importantísimo de contar historias. El problema hoy no es que haya desaparecido, es que la audiencia no encuentra ese placer de la historia, ¿no? De la persona hablando allá del otro lado, ¿no? Se hacen radios
sin contenido de cultura, ¿no? Entonces, sigues en el avanzando y te vas encontrando con una diversidad de objetos de antaño, objetos antiguos, objetos vintage, y de pronto ves una pintura, un cuadro, una lámpara, o te encuentras, por ejemplo, un perfil griego que se hizo en los años 1700 a mano, en con su terciopelo. Encuentras de pronto una petaquilla, así se le llamaba a un beliz, a un baúl que se usaba para transportar alimentos o ropa o qué sé yo en los carruajes antiguos, petaquilla de 1800 y tantos, ¿no? Y sigues en el recorrido y te vas encontrando las muñecas de porcelana, y luego te encuentras con una cámara de fotos instantáneas de las primeras de 1960, te encuentras un reproductor de discos, acetatos, vinilos, cassettes, te encuentras de pronto una lámpara de 1918, una impresora de cheques de 1930, una máquina de escribir. Esa impresora de cheques funciona. Sí, sí funciona. La necesitamos. Sí. Pero, oye, dime una cosa, Humberto, ¿cuál de todos los proyectos que hay? Yo vi uno que, bueno, eventualmente va a ser mío, toda tu cajita con las cintas de 8 tracks, ¿no? Tenías ahí claro. algo de, recuerdo, tenías Santana o tenías Jimi Hendrix, tenías algo de Led Zeppelin. Dime, para ti, ¿cuál es el objeto de más valor? Déjate el que tenga más valor económico para ti, que digas, híjole, es que esto, si alguien viene a comprármelo, no lo voy a soltar. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Sin contar la casa de la Chona, porque... no. Bueno... ¿Te quieren comprar la casa? Sí, sí. La verdad es que ese pedacito de tierra, esa esquinita simbólica de Hermosillo, esa casa mágica que tiene además Es una esquina hermosa. Es una esquina increíble, te atrapa con la vista al Cerro de la Campana, a la Capilla del Carmen. ¿Dónde está exactamente al Parque la Madero. casa? Digo, porque sí. yo llego como cavernario, porque es lo único que conozco. Sí, claro. Pero digámosle a la gente dónde está. Estamos en el centro histórico, es Avenida Chihuahua y esquina con calle Jesús García. Okay. Estamos en contraesquina de la Capilla del Carmen y del otro lado está el Parque Madero. La casa está preparada para una segunda planta. Eventualmente, más adelante, traemos el plan de crecer a una terraza porque queremos justo queremos aprovechar ese... Con unas tacitas de la época del Titanic, ¿no? Correcto. Entonces, estamos recibiendo ahí un par de propuestas para ver por dónde nos vamos a ir para que la gente disfrute más aún el tema, esa atmósfera con el aroma de café, con la luz tenue, que nos da la idea de aquella época en la que en la que no había luz. En la que no había luz y que te alumbrabas con lámparas de petróleo, ¿no? Oye, pero entonces no me dijiste cuál era el objeto que digas, aparte de la casa, ¿no? Este par de zapatitos o esta cosita, no voy a salir de esto jamás. Aparte de la casa. Sí, claro. Tengo ahí, aparte, bueno, tengo unos radios que eran de mi abuelo, eso sí, es de ahí de exhibición, una petaquilla que era de mi bisabuela y un par de lámparas que eran de mi abuela. De ahí en fuera hay objetos, te decía, ese perfil griego del año 1700, ¿no? Tengo ahí un estuche de belleza de la época de cuando se hundió el Titanic. Bueno, eso es un mensaje curiosamente estaba acordándome ahora que mencionas al Titanic de Toño Uruchurtu y Manuel Uruchurtu y claro. La gran historia. Sí. Le tomé Saludos. le tomé la foto al póster y dije, mira, aquí está, nada más hay que fotografiárselo y mandárselo al Toñito. Claro, entonces hay una serie de artículos que incluso cuando a veces se los llevan, digo, no, pero pues tenemos que darle espacio a nuevas cosas, ¿no? Y esa es la idea, que cada vez que nos visiten haya algo nuevo. Cada semana estamos adquiriendo diferentes artículos, ya sea en
en Estados Unidos, desde Aspen, desde Sedona, desde Mesa, Arizona, en San Diego, en Nuevo México y acá en México también, principalmente en Guadalajara. Entonces, cada vez que vayas vas a encontrar algo diferente, algo nuevo. Oye, cuéntame una cosa, porque era algo que hablábamos aquí afuera en lo que entramos al estudio y yo te decía que la tecnología tiene unas fechas de vencimiento muy rápidas, ¿no? Este aparatito fantástico que digo, esto me va a durar como 15 años. No, ya me llamaron y me dijeron que ya lo tenía que cambiar, que ya era obsoleto, ¿no? Entonces, la obsolescencia, esta etiqueta que tiene, la etiqueta que le ponen a toda la tecnología, pues cada día corta su funcionalidad, ¿no? Yo tengo un teléfono, yo te mostré el teléfono que tengo de tecla y mis hijos me dicen, ¿qué es eso, papá? Le digo, es un teléfono. Toda funciona, o sea, cumple su función, ¿no? Tiene, que será 35 años, pero pues funciona, ¿no? Y hay mucha tecnología o cosas que tú tienes ahí que pierden su época de vida, ¿no? O sea, lo que te decía, ¿cómo ves tú eso? O sea, porque eso nos pasa a nosotros generacionalmente, ¿no? A mí me dicen, no, es que tú ya, no, espérame, estoy en el mejor momento, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que creo que estamos viviendo también un tema actual de consumismo, por un lado, ¿no? Y ese tema de que lleguen nuevas tecnologías con nuevas aplicaciones, hay sin fin de aplicaciones que no conocemos. Tú me platicabas ahorita de Discog, ¿sí? Que ya la bajé y me voy a poner a investigar ahí del tema de la discografía, ¿no? Entonces, es increíble cómo nos está ganando la moda, la temporalidad, ¿no? Porque te platicaba de una historia de hace como mes y medio que llega una señora y ve un disco de los Beatles allí en casa de la Chona y dice, lo abraza y dice, wow, este disco es mío. Es una señora, yo calculo 75 años, algo así. Ay, los escuchó de 15 años, ¿no? Pues, más o menos. No sé, yo calculo... Ahorita hago la matemática. Yo calculo que esa edad, ¿no? Y el caso es que iba con su nietecita de 20 y tantos años. Bueno, no era nietecita. ¿Eh? Sí, ¿no? Una chava, ¿no? Una chava, ¿no? Y dice, este disco es mío, le dijo, porque fíjate que tu abuelo, que un concierto, que fuimos, y que bla, 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 este disco es mío. Y la niña le dice, abuelita, pero este disco ya viste que está lastimado, que está como deteriorado. ¿Y qué tiene? Dijo, me trae tantos recuerdos. Y aparte, mija, este disco lo tengo yo en mis manos, física. ¿Qué disco era? Físicamente. ¿De los Beatles? ¿Pero cuál? Donde viene el Yellow Submarine. El Yellow Submarine. Sí. Y dice la niña, pero abuela, tiene un nivel de deterioro. Sí, le dijo, pero imagínate tú, hija, dentro de 50 años que vayas a una tienda de antigüedades. Y te encuentres al Spotify. ¿Cómo vas a comprar tu música de Spotify? Oye, qué padre eso que me mencionas, porque te contaba, yo igual colecciono música y me da mucha curiosidad que le decía antes a uno de los invitados que tuve acá que por la relación que tienes con el objeto, ¿no? O sea, tú tienes una relación táctil con los objetos, ¿no? Es táctil, ¿no? Los joysticks del Atari, sí. Pues tienes que mover una palanca, ¿no? Hoy es una relación digital, ¿no? O sea, digitas todo, lo mueves, ¿no? Entonces, para mis hijos, ¿no? Encontrarse esas cosas en casa es como, híjole, es como un Disneylandia prehistórico. Dicen, papá, ¿qué es esto? Es un Atari, mijo, le pones esta cosa horrible. ¿Puedo jugar en el iPad? Esto se acaba todo. Pero es mucho eso, ¿no? O sea, parte de lo que tú haces también es conservar de alguna forma esta memoria importante que tiene que ver con la relación nuestra con el objeto, ¿no? La pintura es una pintura, no es un dígito, ¿no? Exacto. El hablar requiere un aparato que es un teléfono, ¿no? Yo te decía, no sabes de dónde viene, cómo pasa la voz de un lado a otro, que no, es un satélite, no, espérame, o sea, hay un cable, hay muchas cosas, ¿no? Alrededor de esto. Así es, y entonces es increíble esto que dices ahorita que mencionas lo de los teléfonos. Yo veo cómo los chicos llegan y levantan el teléfono y esto cómo se marca, o sea, pues el 60 con el disco 66, 21, en serio, sí. No le puedes decir, Alexa, comunícame con mi abuela. No, en esa época era otra cosa. Los números se aprendían de memoria o los tenías que consultar en una agenda o tenías que consultar tu calendario. No era como hoy, ¿no? ¿Por qué crees que la gente entonces
pienso yo que vas al bazar de la Chona, ¿no? Y te encuentras algo que te perteneció en algún momento. Entiendo que tiene que ver con el recuerdo. Y dices, mira, qué bonito el disco de los Beatles, pero ha de haber alguna otra cosa más allá de eso, ¿no? Eso que te decía, el tú haberlo perdido. En algún momento yo tuve un camión Tonka amarillo precioso, ¿no? Y se me perdió. Y luego lo vi allá en Casa de la Chona. No, en la Lagunilla. Bueno, ok. No, digo, aparte me sacaron una cantidad, yo lo voy a comprar y ahí lo tengo tirado, todavía no lo he podido reconstruir, ¿no? Pero pagué lo que te decía, ¿no? No solamente pagué el sobrevalúo del precio original, sino además el haberlo yo tirado, ¿no? Yo creo que la gente ve esas cosas, le da nostalgia, pero también lo perdí, ¿no? Claro. Perdí el objeto. Y además la labor que uno como promotor de este tema de las antigüedades y la decoración vintage, el tiempo que tú le dedicas a ir a buscar tesoros, a cazar tesoros, ahí te metes en el polvo, quitas telarañas, limpias y eso le da, y eso tiene también su valor. Oye, Humberto, a ver, hablemos en este tepito que nos queda, que bueno, cualquier minuto cuenta en la radio. ¿Qué es la radio hoy? O sea, ¿qué está pasando con la radio, no? Porque yo te decía, mira, estos formatos de radio comercial, hoy estamos, por suerte, en un foro de contenido, de cultura, de información valiosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en la radio, no? Porque yo, amante de la radio, digo, prendo una emisora y digo, qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú ves en ese mundo de la radio viniendo de la radio no vintage? No vamos a decir, no, es que este hombre hizo radio de bulbos, ¿no? O sea, tú eres precursor, tú hiciste un programa, una emisora de rock muy importante aquí en Hermosillo, ¿no? Y es lo que se escucha hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama en la radio actual? Así es, mira, en los 40 años de experiencia y de trabajo en radio me tocó lanzar emisoras como la original Radio Amor en el 950 AM aquí en Hermosillo. Me tocó lanzar una estación que fue ícono en los años 90, arrancando los 90, que vino a romper esquemas y fue un boom, algo inusitado, algo único. Energía Digital 90.7 FM. ¿Cómo era el opening? Nada más dame el energía. Energía Digital. Ándale. Sí, claro. Y luego después esa misma frecuencia a los 2 años. Tuve el honor y gusto, aunque sé que a mucha gente no le pareció en su momento, pero bueno, me tocó lanzar la primera estación de corte regional en Hermosillo, La Caliente, en esa misma frecuencia, en el 90.7. Y hoy seguro hay muchos que te están dando las gracias, ¿no? Sí, correcto, sí. Y bueno, fue un parteaguas también, La Caliente fue un boom en su momento y tuve el gusto de lanzar la segunda estación de regional en Sonora, en FM, que se llamó La Picuda, que fue todo un fenómeno en su momento. Oye, pero pasaste de música clásica cuando eras joven, ¿no? Sí, a rock, a música regional, sí, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que yo empecé a los 14 años limpiando discos, acetatos, acomodando discos físicamente. Ahora pues la música todo es digital, en Radio Sonora, y pude conducir programas infantiles en ese momento. Y ¿sabes qué? Tuve el gusto, así como las radionovelas en su momento, Calimán y demás. Yo en esa época de los 80s, arrancando los 80s, 84, 85, 86, grabé los cuentos clásicos, Pinocho, Blancanieves, Cenicienta, bla, bla, bla. Pero grabaste tú y los produjiste, hiciste voz. Sí, exacto. Okay. Adaptaba los cuentos del libro a lenguaje de radio. Fantástico. Y con sus personajes y demás, el lobo feroz y el príncipe y la princesa y la bruja. Y fantástico, ¿cómo ¿no? hace falta eso? Ahora que lo dices, no hay radio para niños, ¿no? Así es. Y luego entonces yo estaba en Radio Sonora muy metido en el tema de cultural. Y aparte apasionado de Debussy, Vivaldi, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart y demás. Me invitan en 1987 a la radio comercial. Yo la verdad dije, ¿qué voy a ir a hacer yo a la radio comercial? O sea, no. Y ya una persona que me invitó y que me acercó a mi padre en la radio comercial, don Carlos Aparicio, a quien lo reconozco como mi maestro, mi gurú, mi mentor,
que en paz descanse, me impulsó. Él me impulsó en mi carrera en radio y tuve a bien iniciar con ellos en un proyecto de rock que se llamó Rock 117 en su momento. Y de ahí ya después lo que te comentaba, Radio Amor, Energía Digital, La Picuda, y también tuve el gusto de involucrarme en el lanzamiento de la primera estación hablada del noroeste de México, que fue La Fuerza de la Palabra. Y luego después me tocó lanzar Máxima 96. Todo eso me valió para que en 1998 me invitara el grupo ASIR a formar parte de sus filas y a integrarme en un proyecto al inicio a nivel regional, y los últimos 10 años que trabajé con ellos a nivel nacional, con una gerencia radicando en la Ciudad de México y coordinando estaciones de radio desde Veracruz, Oaxaca, Acapulco, San Luis Potosí, Celaya, Hermosillo, Culiacán, etcétera, etcétera, etcétera. Fantástico, Humberto. Fantástico. Yo te escucho. La verdad es que esta historia de la radio vino después de nuestra conversación del mundo vintage y la tecnología, ¿no? Luego tú me platicabas muchas cosas. Mira, yo creo la radio es un medio incomprendido, necesario, ¿no? O sea, porque la vinculación que tú tienes con el sonido y con la narrativa auditiva es muy importante. La música, ¿no? Las plataformas musicales, ¿no? Hoy esta gran guerra, ¿no? que existe entre entre los dígitos, ¿no? y la radio. El problema que tiene la radio, yo creo, es que, como te decía, mira, la radio comercial está bien, pero la radio comercial no tiene una propuesta. Yo creo, y los que están escuchando este programa, que hace falta en la radio hoy figuras como tú, gente que entiende el medio, que conozca que es un medio que aporta valor, no solamente un valor comercial, ¿no? Porque yo voy con mis hijos, te decía, híjole, de una para otra, y dices, no hay que escuchar, que proponga un valor cultural, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se pueden utilizar estas grandes plataformas radiales como emisores de cultura, porque queremos hacer cultura en Hermosillo, pero no hay dónde promover la cultura. Es porque la gente no está escuchando, ¿no? Entonces dices, vamos a escuchar. Hay 2, 3 emisoras que yo digo, está bueno. No falta esa propuesta, ¿no? Sí, indiscutiblemente, ¿no? Ahorita es un momento decisivo para la radio. La radio, a mí me han dicho que va a desaparecer, pero en lo particular, como personaje de la radio de muchos años, pienso que no necesariamente va a desaparecer, sino va a evolucionar de alguna manera, ¿no? Estamos viviendo tiempos en los que es muy diferente a cuando años atrás, todavía no muchos años atrás, 4 o 5 años atrás, el locutor no era conocido. Entonces tú encendías la radio y te imaginabas al locutor conforme a tú lo idealizabas, ¿no? Entonces la radio pierde esa magia con las redes sociales. Más sin embargo, te voy a decir una cosa. Ahorita la fusión de la radio FM con las redes sociales puede ser un boom. Claro, es súper importante. A mí me parece que si hay influencers, también hay grandes locutores y hay grandes personajes mediáticos en la radio. Yo escucho radio, a mí me gusta la radio, me gusta cruzar la frontera y poner al radio cuando pasas. Sí, claro. Dices, wow, qué grandes formatos de radio. Entonces, mira, por ahí el tiempo apremia, ya sabes, ¿no? Sí. Corre la señal, no se detiene. Yo, Humberto, pues te doy 1000 gracias por haber venido al programa. La verdad es que voy a pasar a tomarme un café diario. Ya te tengo ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a tomar un café. Te agradezco mucho haber venido. Invito a la gente a que se dé una vuelta por la Casa de la Chona. Yo creo que es un lugar esencial en Hermosillo. O sea, si hay cosas muy lindas y mira el restaurante y todo esto, pero esto es parte de la memoria colectiva de una ciudad, ¿no? Entonces yo invito a la gente y te agradezco mucho, Humberto, pues, por haber venido, ¿no? Y más adelante tenemos que seguir platicando de todo esto. Claro, Juan Carlos, yo encantado de estar aquí contigo, encantadísimo, invitando a la gente de Hermosillo y del más allá para que nos visiten en Avenida Chihuahua 58, esquina con Jesús García, contra esquina de la Capilla del Carmen, Centro Histórico de Hermosillo. Estoy en redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Facebook, en Instagram como Casa de la Chona. Venga, me encanta ese cierre de locución. Un abrazo, mi querido. Gracias a todos ustedes. Vale. Adiós, Guachapori. Nos vemos el otro jueves.